para organizar un grupo armado destinado a defender Santa Cruz, eso dice la acusación. La fiscalía sostuvo que fue convocado y financiado por sectores políticos Eduardo Rocha Flores, que llegó a Bolivia ese 2008. Contexto: había una amenaza, Surco hacía una amenaza en Buenavista. Había ido Solís a querer sacarlo y habían agarrado patadas a todos los fiscales y mostraban unas armas y decían que se iban a entrar a tomar Santa Cruz. Y toda la guerra psicológica en esa época en SMS decía que ya habían tomado el tanque de Zaguapá y le habían echado puchi al agua y todo un despelote. ¿Ah? Y aquí todo el mundo pelaba para la derecha, para la izquierda, y reuniones por aquí, reuniones por allá. Ese era el caos que se vivía. Se negó esa estructura terrorista y se denunció posteriormente que personas vinculadas al propio gobierno lo trajeron a Rosa. Rosa, ¿quién era? Era un boliviano húngaro-croata, periodista y es combatiente de la guerra de los Balcanes. Hizo una película que se llama Chico. Vino aquí en esa época y lo entrevistó El Deber, 2 páginas le dio El Deber. Y como él salió exiliado de aquí, una de sus hermanas Pinta, aquí, salió exiliado a Chile. Y era amigo de un montón por ahí por la zona de San Andrés. Por ahí vivía, por ese barrio. Amigo de un montón de aquí. Entonces, este tipo había sido periodista, fotógrafo y demás. Y desde ese trabajo terminó metido en la guerra y hizo una película. Chico se llama la película, si quieren verla. Ese es Rosa, Eduardo Rosa. Bueno, supuestamente lo trae el gobierno, ya se murió el que lo trajo. Navarro, ¿era quién el que lo trajo? ¿Te acuerdas? No era Navarro. Navarro era el presidente de la comisión que citaba a todo el mundo en los talleres, ¿te acuerdas? Sí, no recuerdo. Ya no me acuerdo, pero uno de estos lo trajo, uno de estos zurdos. Bueno, sigamos. El 15 de abril de 2009 aparece un atentado terrorista que inunda la televisión del momento, la radio y los periódicos. ¡Bum! Explota. En la casa del cardenal Julio Terraza, a la hora del noticiero, a las 8 de la noche. Hacen un boquetito hacia la puerta, aquí, por diaconía, por ahí en la casa del cardenal, en la casa de la iglesia en realidad, ¿no? Donde vive el cardenal. No hubo víctimas fatales. La fiscalía después dijo que ese era un tema del grupo terrorista de Rosa. El 16 de abril del 2009 se da el operativo. El 15 de abril es el atentado contra la residencia del cardenal, que es la que le da la prueba de que había una célula terrorista en Santa Cruz. Montado. Después la investigación establece que montaron esa explosión. Y hay una bomba más. Otra bomba, ya se murió en la casa de Saúl Ábalos. Ya se murió Saúl Ábalos, un dirigente del MAS. También, ¡bum!, hubo una bombinga ahí y también era de las puestas de mentira. Entre medio un atentado en Unitel, Yacuiba, un montón de cositas así que hubieron. Todas montadas por el gobierno. Aproximadamente yo trabajaba en PAT en esa época, arrancábamos 6 menos cuarto nosotros con Hola País. Yo llegaba al canal a las 5:10 aproximadamente. Estaba saliendo de mi casa cuando recibo la llamada del búho. 4:30 de la mañana, más o menos, se da un operativo ese 16 de abril del 2009, un año después de que llegó Rosa. Entre medio Rosa tuvo un periplo, ¿no? De hotel en hotel, se vinculó con un montón de boludos aquí, aparecieron unos pagando con tarjeta, se murió pagando con tarjeta de crédito del hotel del tipo, un despelote infiltradísimo, pero totalmente. Aproximadamente a las 4:30 de esa madrugada, se da la intervención de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis, la UTAC, que ingresa al Hotel Las Américas. El operativo tiene 3 habitaciones, la 456, la 457 y la 458 del cuarto piso de ese hotel. Paradójicamente, ellos habían salido de un hotel a otro hotel, a otro hotel, a otro hotel y no había podido encontrar espacio y los habían alojado una noche antes ahí. Llegaron ayer, por decirte, y los mataron hoy, rarísimo. Y luego se filtra un video que nos llega a nosotros a PAT y en ese video se marca la maqueta de la operación. ¿Qué es la maqueta de la operación, amable amigo? Un equipo táctico como el que presenta la policía en esta acción hace un ensayo. ¿Y qué es la maqueta? La construcción exacta del lugar donde van a actuar. ¿Qué quiere decir? Se construye en madera, con los planos, cómo era el Hotel Las Américas y su cuarto piso. Ese video es filtrado después por los propios policías y nos llega a nosotros. Lo emitimos. Tiempo después, producto de estas cuestiones, hay ciertas vendetas contra nosotros y otros periodistas, y luego el canal es secuestrado por el MAS. Y paradójicamente, a muchos que acusan de terroristas pues lo hacen empleados de estos masistas. ¿Verdad? Si vamos a decir la verdad, ¿no es? Claro.
Pero bueno, eso será un temínga que más allá lo tocamos. En ese operativo murieron Rosa, Dwyer, Mayarosi y esos tres. Y quedaron vivos Tadic, que era boliviano-croata, y Toazó, que era húngaro. La versión oficial dijo que hubo enfrentamiento. Los peritajes que se hicieron en Europa principalmente hablan de que hubo una ejecución extrajudicial en el Hotel Las Américas. No había orden judicial y no había presencia de fiscales. Es más, los fiscales de aquí, con Solís entre medio, se dejan quitar el caso y mandan un fiscal de La Paz, y los fiscales de aquí miraban para un costado cuando el hecho había sido aquí, debía ser investigado de acá. Luego hay una serie de procesos que llegan a Sucre y Sucre determina que se investigue y se juzgue en Santa Cruz con la justicia de Santa Cruz. Ya se murió el que lo dejó irse. Y después lo terminaron juzgando donde les dio la gana. Lo llevaron a Tarija, el caso, a La Paz. Hicieron un despelote, hicieron lo que les dio la gana en el marco jurídico. El 16 de abril de 2009, 16 de abril del 2009, se encuentran armas en el stand de Cota. Horitas después de que había ya declarado en Venezuela el señor Evo Morales que había dado la orden de que actúen como actuaron. Se encontraron unas escopetas viejas y unas pajas ahí en Cota. Ese material supuestamente pertenecía a Rosa. El tema es que no hubo cadena de custodia sobre las pruebas. No hubo ningún tipo de informe sobre el momento y la circunstancia del hallazgo, solamente videos. Se manipularon los objetos como les dio la gana y nadie los presentó ni nada. ¿Y cuál era la relación directa de este armamento que estaba en Cota, en el stand de Cota, con los muertos? Esa es la cronología. Abril y mayo del 2009 se hacen detenciones y traslados. Ahí después está lo de Evo, que ese día se iba a Venezuela, Evo y demás. Tadic, Toazó fueron trasladados a La Paz. Posteriormente fueron detenidos Juan Carlos Guedes, Alcides Mendoza y otros. Los detenidos denunciaron golpizas, asfixia, descargas eléctricas, amenazas, interrogatorios sin garantía, traslados ilegales, presiones para involucrar a otras personas, una lista. Aparece entre medio por ahí el fiscal Sosa con una cartulina verde explicando el caso. Acusan más allá a unos que hacían tuchun, jugaban tuchun. Literal lo que estoy diciendo, parece chiste, pero es verdad. Jugaban tuchun. ¿Qué se llama tuchun? Cuando vos vas y jugás a meter balas, que hay circuitos ahí por con tinta. Por el estadio. Pinball. Eso. Pinball. Un montón de colillas y cambas ahí jugando, ¿no es? Sí. Y los acusan que eso eran los terroristas. Y sale un ministro de gobierno a decirlo. El que se peló los champuses después en México. Rada. Ese se peló unos chapuces en México, para que sepan. Lo metieron preso. Se peló unos chapuces en un supermercado. Mucha dosis. Bueno. Ahí aparece un dato. La CIDH determina que hubo tortura contra Tadic, contra Toazó, contra Dega y contra Mendoza. Lo determina la CIDH, la investigación internacional. Ese mismo momento aparece un personaje, Ignacio Villa Vargas, el viejo. Es uno de los personajes centrales de la trama, porque él aparece como el delator de la célula terrorista. Presenta unos videos de un churrasco en Cotoca, donde están ahí comiendo churrasco y hablando un montón de cosas, y entre medio de la cuestión había una reunión en un catamarán del gabinete de Evo Morales. Y hace un comentario Rosa, pone una bomba, una cosa así, medio en chiste puñete, y esa es la base de la acusación. ¿Sí? Sí. Después de esas imágenes, Villavargas se acoge al procedimiento abreviado. La fiscalía lo marca como el informante y el enlace. Era un infiltrado, es lo que dice la defensa de los acusados. Y luego él se vuelca también y dice que lo presionaron para involucrar a un montón de nombres. Y entre medio de esa situación, el viejo aparece filmado con el que lo trajo a Rosa, que no me acuerdo su nombre, en un video recibiendo $30,000. Acordate, no me digas, ay, acordate. Bueno, me voy a acordar. ¿Ya? El 21 de septiembre del 2009 del año, en abril es el caso, ¿ok? Se presenta una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dwyer, Tadic, Toazó, Guedes y Mendoza. Esto después se convirtió en el caso, que es el caso número 13.546 de la CIDH. En mayo de 2010,
el general Gary Prado Salmón es procesado. Un año después. Hasta ahí, los jueves, aquí a la Vueltinga, en Sir Francis, llegaba la lista. Los jueves, el delincuente de fiscal que manejaba la causa, que está ahorita hecho el refugiado en Brasil, ¿qué se llamaba ese? Sosa. El fiscal Sosa. Claro, el El fiscal Sosa era la cabeza de la investigación. que agarraba a todos en el aeropuerto. No, mandaba la lista con unos operadores que tenía aquí a Sir Francis. Llegaba la lista de los jueves y el lunes empezaban a desfilar a La Paz. Eso ocurrió. Supuestamente el general Prado es acusado de que intercambiaba mensajes codificados con Rosa y le dan detención domiciliaria al general Prado. Había una fijación contra el general Prado porque fue el que detuvo al invasor del Che Guevara. Obviamente el general negó las acusaciones y durante todo el proceso, 10 años, se sometió a todo lo que sucedía ahí, ¿no? Con todo el problema. Él era inválido para los jóvenes que no sabían. Tenía un problema cumpliendo funciones en un momento, en un amago de golpe de Estado, en Tita. Habían tomado el pozo de Tita, él recibe un balazo que lo deja paralítico. El general Prado. El 17 de septiembre de 2010 se acusa a 39 personas. Mientras tanto ha ido a declarar todo el mundo a La Paz. Pasaban las listas y pasaban las listas y entre medio un montón meleaba, pues no. Empezaban a sacar de la lista y una melea terrible. Eso no lo cuentan. Porque como dijo un padre de uno de los acusados, contó la historia en una entrevista que le hicimos en PAT con Sisi, contó la historia del destino y la infección. Dice que el destino le dio permiso a la infección de que mate 1000 y la infección mató 100.000. Se encontraron y le dice el destino reclamándole la infección y le dice, escúchame, te di permiso para 1000. Yo te hice caso, le digo. Los otros se murieron de miedo. Eso nos pasó. Y empezaron las traiciones y las reuniones y las entregas y todo un despelote. Desarticularon políticamente el movimiento denominado la Media Luna, el movimiento autonómico de este país. El fiscal Sosa, hoy condenado a 12 años de prisión y refugiado político en Brasil, acusó por terrorismo, alzamiento armado, sedición, atentado contra la seguridad del Estado, tráfico y posesión de armas. 39 personas acusadas. Adicto, Azó, Guedes, Mendoza, Villavargas, Esbonco, Gary Prado, Branco, Guido Nayar, Pablo Humberto Costa, Alejandro Melgar, Hugo Achá, Juan Kudelka, David Ceja, Lorgio Balcázar, Alberto Melgar, Ronald Castedo, Lucio Áñez, Zoilo Salce, Juan Carlos Velarde, Gelafio Santiesteban, Alejandro Santiesteban, Hugo Paz, Marco Antonio Monasterio, hoy en la Corte. Marco Antonio Monasterio, el que está hoy de presidente del Tribunal Electoral, está gordito, ahorita era flaco en esa época. Enrique Vaca Pedraza, Luis Ronnie Hurtado Vaca, Luis Orlando Justiniano y Mario Bruno. Varios permanecieron detenidos preventivamente y otros salieron al exilio o fueron declarados rebeldes, juzgados en rebeldía. El expediente, por todo esto que les digo, terminó radicado en La Paz, pese a que los hechos ocurrieron en Santa Cruz. Los fiscales eran paceños, los investigadores eran paceños y los jueces eran paceños. Cambio irregular de la jurisdicción del caso. Uso político de la fiscalía. Pruebas manipuladas, extorsiones, dilaciones judiciales. Termina en Tarija después del caso. Allá se van a juzgarlo. Detenciones preventivas, penas anticipadas. De todo tuvo el caso. De todo. 2013-2014 cae el Sosa. El fiscal Sosa. Huyó a Brasil, pidió refugio, se declaró perseguido político y dijo que lo presionaron para inventar el caso. Bolivia lo condenó por extorsión, pero permanece en Brasil. El 20 de febrero del 2015, Tadic y Tuazó aceptaron un procedimiento abreviado y recibieron una condena de 5 años. También fueron por el abreviado, se declararon culpables, ¿no? Villa Vargas, el viejo, y Juan Kudelka. Pero cuando se fueron del país, Tadic y Tuazó denunciaron que después de 6 años de encierro, la única alternativa era para recuperar su libertad y poder
desde su libertad, pelear por su inocencia. En abril del 2015 se van de Bolivia esos dos europeos. Los casos con mayor renombre, digamos, dentro de la sociedad cruceña, o que tuvieron un tratamiento especial de parte de la prensa. El caso de Bonco, 9 años más o menos preso. Guede, que se denunció tortura. Alcides Mendoza. El general Prado, que estuvo detenido en su casa. Y otros entre 6 y 10 años presos. El 2019, espérenme un ratito. Vamos a terminarlo el tema. La caída del gobierno de Evo Morales, la salida y todo, modifica el escenario. En el año 2020 se da una sentencia absolutoria que queda ejecutoriada. Con la caída de Morales se cierra el caso, porque se abrieron dos casos, terrorismo 1 y terrorismo 2. Y en septiembre del 2020 se cierra el terrorismo 2. Y ahora hay una denuncia que la presentó Arturo Murillo contra Evo Morales. Era ministro de gobierno en ese momento de Yanine. Contra Evo, Álvaro García Linera, Raúl García Linera, Alfredo Rada, Nardi Suxo, Walter San Miguel, Wilfredo Chávez, Juan Ramón Quintana, Héctor Arce, Marco Farfán, Luis Clavijo, Walter Andrade y Marilyn Vargas. Estos dos últimos son los policías, que luego se muestra un video donde siembran las armas en el Hotel Las Américas y meten las armas en cotas. Esto es todo lo que está en la ficción, yo no me estoy inventando nada, todo esto está registrado en el caso. ¿Sí? Entonces, ¿qué ha dicho la CIDH? En el caso 13.546. El Estado boliviano era responsable por violaciones a la vida, la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales, la honra y la dignidad y la protección judicial. Y le atribuye al Estado boliviano responsabilidad por la muerte de Dwyer, de Tadic, Toazó, la tortura de Guede y de Mendoza. Eso es lo que ha señalado la investigación de la CIDH.